Ya. Parte de los objetivos de la gestión del talento humano, habíamos dicho, para que se cumplan estos objetivos, tenemos que contar con estrategias, ¿sí? Y cuando ya hablamos de estrategia, ya estamos hablando de más hacia la gestión del talento humano, ¿ya? Entonces, a ver, el arte de la guerra, no sé si alguien ha leído de Sun Tzu, dice, la estrategia sin táctica es un camino lento hacia la victoria. Una táctica sin estrategia es el camino más rápido hacia la derrota, ¿no? Entonces, si bien puedo tener una estrategia de manera lenta, dice, puedo llegar a una victoria. Pero si solamente tengo tácticas y no sé cómo voy a terminar, entonces no sé cuál es la estrategia, voy a seguir redundando en lo mismo, ¿no? Parte de todo lo que es estrategia, habla en gestión del talento humano del famoso juego del ajedrez. No sé si lo saben jugar, no lo saben jugar, pero créanme que una cosa es saber mover las fichas y otra cosa es jugar, ¿no? Crear estrategia y todo esto. Las personas que entenderán o sabrán jugar, entonces me entenderán de mejor manera cuando estamos hablando de una estrategia, ¿no? Y la táctica va a venir a ser la parte operativa. ¿Cómo voy a realizar todo esto? Entonces, la gestión estratégica del recurso humano, estructura y estrategia, vamos a ver qué son acciones y tácticas en el ámbito de todo lo que es el recurso humano, ¿va? Y esta partecita vamos a ir viendo por este lado. Entonces, cuando estamos hablando de cultura y de clima laboral dentro ya de la empresa, ¿sí? Un poquito voy a retomar aquí lo que decía esta partecita. Los stakeholders o las personas interesadas, ¿no? Como empresa vamos a tener stakeholders. ¿Quiénes son nuestros stakeholders? Las personas interesadas. ¿Quiénes son las personas interesadas? Los accionistas y propietarios en primer lugar, sí o sí. Los directores, los gerentes, los clientes, los proveedores, terceras personas, la comunidad, acuérdense que hablamos de responsabilidad social, los empleados o colaboradores, que ahora se llaman gestión de talento humano, etcétera. Todas estas personas son interesados directamente en la empresa. ¿Por qué los accionistas y los propietarios estarán interesados en la empresa? Porque buscan la maximización de su riqueza, ¿no? Los accionistas han colocado dinero en la empresa y bueno, ahora están esperando rentabilidad. Los directores, ¿por qué? En la empresa, porque prácticamente su sueldo depende de esto. Los directores van a cumplir objetivos y van a tener primas. Lo propio los gerentes, ¿no? Los gerentes van a responder a los directores. Si no hubiera empresa, no hubiera ni directores ni gerentes. ¿Por qué le interesa a la empresa a los clientes y a los usuarios? Porque si tengo un cliente le, fidelizado hacia mi producto, cuando no haya mi producto, ¿qué va a hacer el cliente? Va a extrañar, ¿no? Entonces, al cliente, ¿qué le interesa? A ver, no sé de dónde son la mayor parte de la gente, pero por ejemplo, aquí en Cochabamba, lo que es se me Pollos Panchita y Kingdom, mmm, como que la flor de los pollitos, digamos, o de los pollos Braster en Cochabamba, ¿no? Como cliente, ¿me interesará que la empresa abra una sucursal más cerca de mi casa mejor? Sí, ¿verdad? Entonces, como cliente o como usuario, me interesa que la empresa diversifique su producto. Como proveedor, ¿por qué me interesa la empresa? Porque si la empresa crece, mis ventas crecen, ¿no? Si hablamos de Kingdom, por ejemplo, si la empresa crece y abre más sucursales, me va a comprar más pollo, más papa, más aderezo, más bolsas de papel, más, etcétera, ¿no? Más de todo. Mientras más crezca la empresa, más le voy a vender. Entonces, me interesa como proveedor la empresa, si la empresa tiene que crecer. A terceras personas, llámense bancos, por ejemplo. Me interesa que la empresa crezca, sí, va a crecer, va a tener más flujo de dinero, me va a contratar, me va a sacar préstamo, me va a pagar.
va a aceptar cheques de mi banco, etcétera, va a generar movimiento dentro de lo que es la entidad bancaria o terceras personas. A la comunidad, ¿por qué le interesa? Como empresa, generalmente la comunidad crece, ¿no? Si se dan cuenta, mmm, a ver, la plusvalía que tiene el ámbito de bienes raíces, ¿no? El rato que en un terreno, vale, a ver, tú me van a entender. Tengo un terreno, no había luz, no había nada, lo he comprado, qué sé yo, $50,000. Han colocado luz, tiene plusvalía. Han colocado alcantarillado, tiene plusvalía. Han colocado una posta de salud cerca, tiene plusvalía. Hay policía, tiene plusvalía. Se vuelve centro comercial, hay plusvalía. Entonces sigue creciendo. A la comunidad le interesa que haya empresas dentro de su rubro, dentro de su OTB, dentro de su municipio, etcétera, porque ese municipio está pujante, creciente, ¿no? Entonces, ¿le interesa como empresa? Sí, le interesan las empresas. A los colaboradores o que son los empleados, ¿le interesa la empresa? Obvio que le va a interesar porque la empresa les paga sueldos. Mientras más crece la empresa, más trabajadores va a haber y bueno, va a haber más sueldito, más platita, etcétera, ¿no? Va a generar empleo en la comunidad, en este caso, ¿no? En el medio en que se encuentra. Entonces, son las personas directamente interesadas. A partir de aquí, entonces, decimos, eh, tiene que generar, como empresa, tiene que generar un clima laboral. Esta empresa tiene que regirse por un clima laboral. Ese clima laboral, ¿quién lo va a gestionar? Recursos humanos. El área de gestión del talento humano. ¿Sí? Para poder gestionar el talento humano, tiene que tener estrategias y esas estrategias tienen que acompañarse de tácticas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de tácticas, vamos a ver aquí un pequeño gráfico, espero que todos los vean, si alguien no lo puede ver, me dice, pero creo que sí todos lo están viendo. Vamos a generar tácticas. Esas tácticas se van a desencadenar en retribuciones, puede ser, ¿sí? Pues se puede retribuir o diseñar nuevos puestos para los empleados. Entonces, recuerden que estamos hablando del personal o el talento humano directamente, ¿no? Puedo tener tácticas para gestionar el desempeño, ¿sí? ¿De qué manera voy a gestionar que ese personal trabaje más eficiente, de mejor manera, más rápido, etcétera? Voy a promocionar a los empleados, voy a hacerles subir de puesto, rango, etcétera, ¿no? Ya no eres auxiliar uno, ahora eres encargado de costos, no sé, de distintas situaciones. Tácticas van a ser motivacionales, ¿sí? Puedo motivar al empleado de alguna manera. Cada quien en su rubro, ¿no? Cada quien en su rubro. Desde un simple apretón de manos, ¿sí? Un simple apretón de manos, una gracia, un reconocimiento, como decía una señorita hace un momento, etcétera, son parte de las tácticas para crear cultura y clima laboral dentro de la empresa. Aparte, táctica puede ser la formación, que ahora las empresas forman mucho a sus empleados, ¿no? Es parte de su gestión del talento humano. O la selección de personal también, ¿no? Es otra táctica. Puedo formar grupos. A veces habla mucho dentro de la empresa el que pertenezcas a un grupo o a otro grupo, ¿no? Generalmente en el área de ventas se ve mucho esto. Entonces, a las mejores ventas, por decirles, se les crea un grupo. Entonces, las otras personas como que un poquito dicen, no, me tengo que esforzar más, tengo que formar parte de ese grupo selecto de ventas, ¿no? Las primas y comisiones también, de acuerdo a su nivel de ventas, van a subir. Entonces, para todo esto, para poder crear cultura dentro de la empresa, ¿no? Para poder crear un clima laboral, voy a valerme de ciertas tácticas. Bueno, estos son los más conocidos, ¿no? Como decía uno de sus compañeros, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, también voy a poder diferenciar o encontrar otras nuevas tácticas, ¿no? En el ámbito, hace rato una señorita decía, está en el ámbito de niños, creo, o algo así, si no me equivoco.
algo así, pero era, ¿no? Entonces, tiene que haber distintas tácticas, ¿no? Si bien aquí nos da una base, ¿sí? No son una receta, tampoco es una ley o una norma para poder aplicar, ¿no? Entonces, eh, el conjunto de todo esto va a generar una cultura o un clima laboral y aparte de eso va a generar una responsabilidad social dentro de la empresa. ¿En qué sentido? En el sentido de que la empresa tiene personas o entidades, empresas, clientes, usuarios, etcétera, interesados directamente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, empresa no es la que produce y vende solamente, tiene toda una historia por dentro. Entonces, el papel del área de recursos humanos en la empresa realmente se reconoce, ¿sí? Se reconocerá la importancia de un recurso humano en la empresa y además, ¿quién reconoce esa importancia? ¿Sí? Tiene que ser una persona capacitada, idónea, con conocimiento dentro del área. A esa persona se le va a llamar gerente de recursos humanos. Por algo es el gerente, ¿no? El gerente va a direccionar y va a administrar, va a planificar, organizar y va a dirigir o dirigir a sus colaboradores, ¿no? Llámense auxiliares de recursos humanos, jefes de recursos humanos, etcétera. Entonces, esta persona, ¿no? Este gerente de recursos humanos tiene que cumplir con un perfil. Ese perfil, más o menos, debería ser el siguiente. Esa persona tiene que tener cierta capacidad de liderazgo. El liderazgo va a considerarse por algunos una vocación innata. Hablábamos hace rato de este tema. Que otros señalan que es una cualidad trabajada y cultivada, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. A veces se nace y a veces se puede crear ese liderazgo. Expertos en recursos humanos confirman que un buen liderazgo nunca es fácil y coinciden en que los directivos con éxito están siempre reinventándose, ¿sí? Y esto de reinventarse, y puedo asegurarles que es la clave del éxito, ¿sí? No hay una receta que con uno y otro trabajador va a funcionar, ¿sí? Todos los trabajadores son un mundo distinto. Cada trabajador tiene problemas, tiene virtudes, tiene cualidades, tiene defectos, etcétera. Todos los trabajadores son distintos. Entonces, las tácticas que antes mencionaba no van a ser las mismas con todos los trabajadores, ¿sí? Personalmente, yo manejo a 256 trabajadores, ¿no? Entonces, a los 256 trabajadores, cuando he entrado a la empresa, como ustedes verán, es difícil, ¿no? Conocer de principio. Ahora que ya voy más de 2 años en la empresa, a los 256 los conozco como si hubiera vivido toda la vida con ellos, ¿no? Y sé a quién le voy a motivar de una manera, de otra manera, a quién le voy sé cuándo le tengo que dar permiso a ciertas personas que ya están súper estresadas, etcétera, ¿no? Ando fijándome en la conducta de todos los trabajadores. Entonces, algunos no les gusta salir, algunos les gusta quedarse en el campo, algunos les gusta, mueren por salir. Entonces, todo eso o parte de la gestión del talento humano tiene que considerarse, ¿no? Por eso dice, hay que reinventarse. Hay momentos donde están totalmente decaído el personal, hay que ver la manera desde animarlos, ¿no? Hay que hacer algo para reanimar, no pueden estar decaídos. Si se decae el personal, se decae el jefe, el administrador, el recurso humano, todo decae, esa empresa está a la deriva directamente, ¿no? Alguna vez ha pasado algún accidente, incidente o accidente dentro de la empresa, ¿no? Algún trabajador se ha herido, etcétera. Y eso es un bajón grande para todos, ¿no? Absolutamente para todos es un bajón grande. Todos bajan la moral, todos se preocupan, dicen qué ha pasado, pero si estábamos cuidándonos, a subir sin arnés, con arnés, etcétera. Entonces, la moral está baja, ¿no? Entonces, esas situaciones son difíciles. Hay que, como dice aquí, reinventarse, hay que ver de qué manera los voy a motivar de nuevo, ¿no? Ya ahí lo que es seguridad industrial viene, les concientiza, les vuelve a hablar sobre el uso del arnés, del segundo arnés, de la ropa de trabajo, todo esto.
Entonces, sobre eso hay que levantar de nuevo al personal, ¿no? Y en todas las empresas siempre tienen sus contras, ¿no? En las empresas comerciales, por ejemplo, el área de ventas no logran vender, ¿no? No logran cubrir su cupo al mes y están decaídos, ¿no? Están como que de miedo, me van a despedir, no he cumplido mi objetivo, me van a descontar, tenía que cumplir mi objetivo por mi comisión, con eso estoy pagando mi departamento, mi casa, ¿cómo voy a pagar este mes? Todo eso hace que el personal decaiga, ¿no? Entonces, nosotros como encargados de recursos humanos tenemos que ver la manera de reanimar eso. Se le darán nuevas metas, se le considerará, no se le considerará, hay que ver en qué situaciones ha vendido menos, ¿no? Porque también si, crean o no, si consideramos cada mes que está vendiendo menos, esa persona dice, ah, no, me van a considerar, y después se le hace un hábito a la persona, ¿no? Entonces, por eso hay que reinventarse. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge han señalado los 4 aspectos fundamentales en los que debe trabajar todo gerente, dice, para desarrollar cierta área, ¿no? Vamos a ver 4 áreas. Las 4 áreas son, tienen que tener competencias cognitivas, competencias conductuales, competencias técnicas y rasgos personales. Esas 4 áreas van a denotar mucho en lo que es el área. No sé si ahí se ve mejor, creo que sí, ¿no? Sí, está mejor ahí. Gracias. Voy a ir viendo por áreas, ¿sí? No vamos a ver las 4 de golpe, por áreas. Vamos a ver las cognitivas o las de conocimiento que debe tener. El gerente de recursos humanos dice tiene que tener competencias cognitivas en cuanto a pensamiento analítico. Tiene que analizar la situación, ¿sí? Muchas veces decimos, no tienes que actuar en cabeza caliente, ¿no ves? Espera a que se enfríen tus pensamientos y vas a tomar una decisión. Entonces, más o menos va por ahí la situación. Pensamiento analítico, analizar qué está pasando, qué va a pasar si dejo pasar, no dejo pasar, si puedo ayudar, no puedo ayudar, etcétera. Dentro de sus competencias cognitivas, tiene que tener capacidad de aprender, ¿va? Nunca sabemos todo, ¿sí? El gerente, el jefe que crea saber todo, esa persona es déspota, ¿no? Y por ende no va a ir bien la situación. Todos los días aprendemos algo, absolutamente todos los días. Así sea que no tienes que tomar tu café de golpe porque está caliente y te has quemado la lengua, has aprendido. Así sea que, no sé, en el trabajo tienes que entrar de buena manera, de mala manera, no sé, alguna situación, siempre vas a aprender. Tienes que tener un pensamiento crítico acerca de tus acciones. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Muchas veces yo comparo y digo, pero a cierta persona le he dicho tal cosa. ¿Por qué no le puedo decir a esta persona lo mismo? ¿No? Entonces, a veces comparo, trato de medir a todos con la misma vara, como decimos, ¿no? Porque en los trabajadores siempre hay el que dice, es su consentido o su consentida, a él le hace caso en todo, a él le mandaremos, a él le haremos pedir, etcétera. Entonces, tenemos que actuar de manera crítica, si es para bien, para mal. Tenemos que tener habilidad para solucionar problemas. Eso es para nuestro de cada día. La habilidad para solucionar problemas y para no agrandar los problemas, ¿sí? A veces, generalmente, entre discusión y discusión o falta de cumplimiento de objetivos, de metas, se acalora la discusión, ¿no? Entonces, hay que tener la habilidad para poder solucionar esos problemas, encontrar solución y no agrandar más. Redundar, hablar y dar lugar a otras opiniones simplemente va a agrandar el problema. Por eso dice pensamiento crítico y capacidad de aprender. Además dice un pensamiento analítico. Tengo que analizar y criticar para poder solucionar problemas, ¿verdad? Además, el uso de la información y el análisis de datos. Para solucionar problemas, tengo que saber utilizar información y analizar esa información o esos datos que me están dando, ¿no? Es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay que usar esa información
Si bien la información puede ser diaria, también puede ser histórica, ¿no? Puedo decir qué ha pasado antes en esta situación. ¿Por qué en febrero yo vendía más y ahora he vendido menos? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, voy a ir a investigar, voy a agarrar la información de años pasados, la información actual y a partir de ahí voy a analizar. Además, tienen que ser creador del entorno de sociabilidad. Si yo como gerente voy a estar discutiendo y peleando con los de mi rango, por así decirlo, con los otros gerentes, el personal va a hacer lo mismo, ¿sí? Por eso, delante del personal, cualquier diferencia que exista en la gerencia tiene que resolverse en reunión de gerencia y no así delante del personal. Delante del personal estamos totalmente prohibidos de gritar, de agredir, inclusive de, como decimos, entre comillas, socaparnos o ayudarnos entre nosotros, porque eso ve el personal y el personal también va a tender a hacer lo mismo. Aprende también personas como nosotros que también están aprendiendo cada día, ¿no? Aparte de todo eso, tienen que tener habilidades de organización, de eventos y procesos de intercambio de conocimientos. Hay que gestionar el conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento, a veces, no sé si les ha pasado, en la empresa hay una sola persona, por decirles, a ver, ¿en qué área podemos poner? Lo vamos a poner así, hay una sola persona que sabe inyectar, ¿sí? En todo el trabajo hay una sola persona que sabe inyectar. Y como sabe inyectar, es el enfermero auxiliar, el encargado de sanidad, qué sé, ¿no? Y todo el día puede estar sentado. Y tiene que estar ahí por si alguien necesita inyección, ¿no? O sea, ya sea antibiótico, antitetánica, qué sé yo, hasta de vitaminas, lo que sea. Pero la persona, es la única persona que sabe inyectar. Ese conocimiento tengo que transferir a otras personas. Y muchas veces esta persona que es la única que sabe inyectar, no quiere pasar el conocimiento, ¿verdad? No quiere pasar el conocimiento porque dice, voy a enseñar a otro y me van a votar, ¿no? Esa es la idea que tiene el personal. Entonces no quiere pasar el conocimiento. Llámese en mi área, en lo que es en finanzas, por ejemplo, costos, la contadora de costos no quiere enseñar costos. Yo le he enseñado todo a la contadora de costos. Ahora la de costos tiene un auxiliar y al auxiliar no le quiere enseñar nada, porque piensa que hemos puesto un auxiliar para cambiar su cargo. Lo mismo pasa en recursos humanos. Cuando hacemos una planilla de sueldos y le enseño a manejar a alguien la planilla de sueldos, después le ponemos un auxiliar, no le quiere enseñar nada, le hace hacer el trabajo operativo, le dice lleva, trae, arrincona, ordena, llama, lista, ve los retrasos, le hace hacer lo que sea, pero no le hace tocar la planilla, porque piensa que el rato que va a aprender a utilizar la planilla, le vamos a sustituir, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que esas barreras fluyan y que ese conocimiento pase de una persona a otra persona. Por eso es bueno en la empresa rotar las áreas de trabajo. Siempre hacemos rotar ahora, siempre hago rotar contador general. Este trimestre va a ser costos, el de costos va a ser contabilidad general, los auxiliares, cámbiense los de general a costos, etc. Siempre hacemos rotar el trabajo. En las secretarias lo propio. En caja peor todavía, ¿no? En caja es donde más hacemos rotar. Cada mes cambian los cajeros. Entonces, esas habilidades nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? El cajero, ¿sí? El cajero muchas veces desvía dinero, ¿no? Cuando tú tienes un cajero en un solo puesto, un año por decirles, ese cajero sabe cuándo va a ser recoger el dinero, sabe cuánto tiempo está el dinero en la caja fuerte, sabe que no llevas al banco porque tenemos miedo que el banco quiebre, qué sé yo. Entonces, en vista de que el cajero es el único que maneja el dinero, dice, no, me voy a prestar de aquí 1,000 que necesito para comprarme esos zapatos, digamos, y en mi sueldo se lo voy a devolver porque hasta eso nadie va a utilizar este dinero, ¿no? Entonces, a eso nos aventuramos cuando no estamos rotando el personal. Cuando solo una persona se hace cargo de cierta área, tiende a crear maña, ¿no? Tiende a disponer de sus recursos en su área. Entonces, para evitar eso,
Generalmente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, exigimos la rotación de personal, porque al rotar personal, la otra persona tendría que estudiar todavía cada qué tiempo retiramos el dinero, nos retiramos, etc. ¿No? Entonces, ahí ya cambia la situación. Es por eso que en el banco también cambian a los cajeros. Entonces, en cuanto a competencias cognitivas, en cuanto a competencias conductuales, tiene que tener iniciativa, ¿sí? Parte de ser liderazgo, tiene que tener la iniciativa. Muchas veces enseñar cómo es que hay que hacer el trabajo, ¿sí? No le voy a decir, anda, es aquello sin saber ni yo cómo se hace, ¿no? No va a resultar bien. Entonces, tengo que tener la iniciativa. Vamos, ¿no? ¿Cómo les digo esto? Agrandar el ego del grupo de trabajo, del área de trabajo o de todo el personal, si es que fuera todo el personal. La iniciativa tiene que crecer del líder o en este caso del gerente de recursos humanos. Tienen que tener orientación hacia la satisfacción del cliente, ¿no? Y eso es lo que hace rato hablábamos en Coca-Cola, por ejemplo. Todos orientan al cliente, ¿no? Cualquier situación te van a orientar. Tienen que planear funciones a mediano y a largo plazo, ¿sí? Tienen que tener un organigrama de trabajo. Ese organigrama de trabajo no es ley, ¿sí? Algunas veces somos tosudos. Decimos, no, en mi cronograma no estaba que hoy día teníamos que ir a tal lugar. Entonces, si se presenta, tiene que ser flexible, tiene que poder modificarse, tiene que poder adelantarse o tal vez retrasarse, si es que así fuera el caso, tendría que poder hasta retrasarse, pero tengo que tener objetivos, ¿no? Recuerden, los objetivos tienen que ser medibles, realizables y reales, ¿no? Comunicación hacia el personal. Si no se comunicaron con mi personal, es grave la situación. Tengo que entender, hay personas que son netamente quechua, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera me hago entender? De alguna manera tienen que entender. Por lo menos tengo que encontrar una persona que pueda traducírselo y que le haga entender qué es lo que realmente estamos haciendo, ¿sí? Aparte de el idioma, tendría que ser la habilidad de que las personas entiendan lo que estoy hablando, ¿sí? Generalmente cuando el curso es presencial, formamos una fila, ¿verdad? No sé si han visto. Formo una fila de 10 personas y le digo una oración a la primera persona y les digo que vayan pasando de persona en persona y a ver qué es lo que llega al final a la 10ª persona, ¿no? Entonces, para ver cómo la comunicación se va tergiversando o se va desviando en medida que va pasando de boca en boca, ¿ya? Entonces, hay que tratar de que la comunicación hacia el personal sea eficiente, que todos hayan entendido y comprendido a dónde queremos llegar. Si es posible, hay que preguntar, ¿no? A veces yo pregunto, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué hemos dicho? ¿A qué hora vamos a volver? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el punto de encuentro? Entonces, es una manera tal vez de presionar, ¿no? Como con ustedes. Por ejemplo, les digo, ya, a ver, les voy a preguntar al azar según la lista. Y como que todos un poquito están más atentos, ¿no? Por ahí me va a llamar, por ahí no me va a llamar. Pero, quieran o no, ya han prestado más atención. Entonces, tienen que tener esa habilidad de poder llamar la atención y que les escuche y entiendan a los trabajadores. La habilidad de trabajar en equipo. Me estoy saltando. Las habilidades interpersonales de por medio, ¿no? Como les digo, con el trabajador, a veces, sea con grupo o interpersonal, con una sola persona, tengo que tener habilidades, generalmente de persuasión. Si no, vean que en el trabajo a veces somos hasta psicólogos, ¿no? A veces somos hasta psicólogos sin haber estudiado psicología, pero tenemos que tratar de persuadir, o sea, en la mayoría o en el 100% de los casos, para bien, ¿no? No vamos a persuadir a que haga algo malo o incorrecto o que vaya en contra de la empresa o en contra personal o en contra de su humanidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener habilidades interpersonales que motiven generalmente a que el trabajador
desarrolle dentro del trabajo. Hay que fortalecer el trabajo en equipo. Por eso es que en las aulas, si se dan cuenta, formamos grupos de trabajo, ¿no? ¿Por qué formamos grupos de trabajo? Porque en la empresa o en el trabajo siempre van a depender de otras personas, ¿no? Otras personas van a coadyuvar o van a complementar a que el trabajo o la misión o la visión de la empresa se cumpla. Entonces, por eso también con ustedes formamos grupos de trabajo. Y vean que cuando formamos grupos de trabajo, siempre hay, ¿no? Que tal persona no nos ha respondido, que no ha venido, que no ha hecho su parte del trabajo, etcétera. Si desde que somos alumnos no estamos pudiendo concretar un grupo, ¿sí? La unión hace la fuerza, lo dice nuestra moneda, ¿no? La unión hace la fuerza. Si no estamos pudiendo reunirnos solamente en un grupo como estudiantes, ¿cómo será en el trabajo? En el trabajo donde hay rivalidad, ¿sí? En el trabajo todos creen que son rivales, todos creen que en el trabajo dicen, me quieres esruchar el piso, ¿no? Todos creen que quieren, que queremos que a alguien le vaya mal, no sé por qué tienen esa percepción. Y dentro de lo conductual tenemos que tener un alto grado de realización. Y en este alto grado de realización es prácticamente un reflejo hacia las personas, ¿no? Es un reflejo hacia las personas. Si yo me he realizado, si me ven a mí como un punto de referencia, entonces generalmente las personas te tienen ahí como un punto de referencia y dicen, quiero llegar a ese punto o quiero ser más que ese punto, ¿no? Entonces, eso es bueno también, ¿no? Si no tenemos un grado de realización, por ejemplo, a ver, si hay la contadora, por ejemplo, ¿no? La contadora es técnico superior en contabilidad y ha estado ya trabajando 2 años. Resulta de que tenía 2 auxiliares, uno de los auxiliares ya es licenciado y el otro auxiliar ha terminado su maestría, ¿no? Y ya tienen posgrados y todo. Y mi contadora nunca se ha superado, se ha quedado en técnico superior. Bueno, cuando vemos la promoción de cargos, entonces tendrá años de experiencia, hasta sabe mover mejor todas las cuentas y todo, pero hay otras personas que hay que dar la oportunidad, que se han superado, han demostrado constancia, ¿no? Entonces, esas personas se convierten en un punto de referencia, ¿verdad? Igual que mi persona u otros docentes que ustedes tienen, ¿no? No sé si alguna vez les han leído el currículum. Entonces, cuando se les lee el currículum, generalmente cuando a mí me leían el currículum de algún docente, yo decía, wow, 2 maestrías, wow, va a ser doctor, wow, tiene 7 diplomados, 8 diplomados. Entonces, como que se aspira, ¿no? Se aspira. Esa partecita es, por eso yo le digo, es como un reflejo hacia las personas. En cuanto a las competencias técnicas, ya viene aquí la parte operativa prácticamente, ¿no? Tienes que tener capacidad, dice, de administrar y la capacidad de visión de campo, o sea, hacia dónde va a llegar. Yo generalmente les digo a los trabajadores, ya, ¿y qué quieres hacer con eso? ¿Y qué va a pasar si mañana llueve, digamos? No sé, pues, licenciado, vamos a ver mañana si llueve. Pero y no puedes prevenir ahorita, le digo, y peor, estamos en época de lluvia. No puedes prevenir y dejarlo tapado aunque sea, ¿no? O sea, esa visión a veces el trabajador no tiene. Al trabajador le dice sentate y se sienta, párate y se para. Y no es capaz de, cuando le dice sentate, no es capaz de buscar dónde sentarse, si mejor va a ser en la tierra, en el pasto, en la piedra, no sé. Entonces, esa partecita, ¿no? Nosotros como administradores, como gerentes, tenemos que tener esa visión hacia dónde queremos llegar. Por eso es visión, ¿no? Tengo que hacerme la idea mañana, pasado, al otro mes, en el área financiera, digo, a ver si este mes hemos crecido solamente un 3% y la anterior hemos crecido 2%. Al próximo, nada, me asegura de que voy a crecer 4 o 5, estoy creciendo de uno en uno. Entonces, tengo que tomar medidas para poder crecer un poco más, ¿no? Entonces, esa capacidad tenemos que tener con el personal en este caso, ¿no? Si a este personal yo le digo que haga esta tarea
y se puede retirar. A futuro van a querer que les dé tareas y se van a querer ir antes de tiempo o temprano, tal vez, ¿no? Entonces tengo que tratar de contrarrestar eso, ¿no? Tengo que hacerme la idea de que a futuro no me va a resultar bien esas ideas. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos visión de campo. Habilidad para los negocios. La negociación clave con los empleados. Hay que tener la capacidad de negociar. Tú vas a trabajar todo el mes y te voy a dar 3, 5, 6 días de vacación. Una semana te vas a perder, ¿no? Cuando el trabajo es importante, digamos, ¿no? Donde yo trabajo es generalmente trabajo de campo, ¿no? Entonces las personas entran y tienen que salir, a veces por 15 días salen 3, 4 días y a veces por mes salen 6, 7 días, ¿no? Entonces hay que darles ese tipo de negociación. Cuando sé que el empleado es importante, tengo que darle un plus. La dirección no me permite negociar con los empleados con remuneración, ¿no? Tengo que ver de qué manera yo puedo ayudarles, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Tengo que negociar, no solamente con los empleados, ¿no? También puede ser con proveedores, puede ser con, a ver, puede ser con, sí, proveedores, con clientes, con el mismo banco, tal vez, ¿no? Etcétera. La parte de la negociación. Yo creo que todos, si están en una rama económica, al menos el 98% creo, tiene un poder de negociación siempre, ¿no ves? A veces desde niños, ¿no? No sé si con el papá, por ejemplo, ya si te lavo el auto, voy, ¿no? O si lavo el auto, me prestas en la mañana y tú te lo manejas toda la tarde, qué sé yo. Siempre hay ese poder de negociación. Con la mamá igual, ¿no? Si lavo los platos, voy, por ejemplo, ¿no? No sé, a una fiesta, a una pijamada, lo que sea. Entonces, a partir de ahí hay un poder de negociación. Lo mismo tratamos de nosotros manejar en el campo de recursos humanos, ¿no? La negociación con el trabajador. Conocimientos de leyes y laborales. Si bien el conocimiento de leyes y laborales, hay, creo, 2, 3 personas de derecho. Por ejemplo, ¿sí? Yo no me sé de memoria los artículos, ¿sí? En el área de derecho tal vez sabe un poquito más. No me sé de memoria los artículos, pero sí sé la referencia de qué ley es, de qué supremo es, y más o menos dónde está situado, ¿no? Entonces, cuando dice conocimiento de leyes laborales, no es que me lo tengo que aprender como un padre nuestro, ¿sí? Como los 10 mandamientos, por ejemplo. Por lo menos tengo que tener el conocimiento de a dónde voy a recurrir. Ya, San Google dirán todos, ya, San Google. Pero claro, no, yo tengo mis libritos ahí de derecho laboral, de lo que es la ley 843 y todo esto. Sé dónde voy a ir a buscar para ver la normativa, ¿no? Por lo menos tengo que tener ese conocimiento. ¿Dónde voy a ir a buscar? Pero si no sé ni qué ley es, ni qué decreto, ni qué, entonces voy a tener que buscar, pero voy a tardar más, ¿no? Y ese tiempo es oro. Entonces, ahora los aspectos básicos cotidianos del día a día, obviamente, ¿no? Los sabemos de memoria en cuanto a leyes y decretos. Sobre todo en mi área que es impuestos, también, ¿no? A diario. En tema del trabajador, igual, cuando se va a retirar, no sé, un retiro intempestivo, forzoso, voluntario, etcétera, más o menos sé cómo voy a proceder, ¿no? ¿Qué me dice la ley? En base a cuántos sueldos, cuántos, si le tengo que pagar sus vacaciones, ¿no? Entonces, tengo conocimiento. Y me amparo en la ley y voy y reviso y digo, tal artículo sustenta esto. Habilidades técnicas, estratégicas de su área, netamente, ¿no? O sea, habilidad técnica y estrategia, imagínense, en recursos humanos, si bien hay software de recursos humanos, no es pues el software a la medida de la empresa, ¿no? Se ha tratado de hacer software tal vez global, ¿no? Se trata de manejar, no sé, antigüedad, horas de ingreso, de salida, se trata de manejar vacaciones, se trata de manejar anticipos, todo, pero no es al 100% acorde a la empresa. Son softwares que adaptamos. Y el software lo hace, bueno,
un programador, y el programador lo hace en base a su criterio o al criterio de otras 2, 3 personas que están guiando el desarrollo de ese software. Por eso es que en la empresa, generalmente cuando es una nueva empresa o hay que poner en orden la empresa, el encargado de recursos humanos crea sus propias planillas, ¿no? Y al crear él, generalmente en el Excel, al crear nosotros las planillas, solo nosotros sabemos cómo se maneja esa planilla, dónde hay que cambiar valores, dónde no hay que cambiar, cómo se va a actualizar automáticamente, ¿no? Entonces, de mis trabajadores yo tengo automáticamente, hasta con código de barras en el Excel, cómo se va a determinar sus descuentos por tiquear tarde, etcétera, ¿no? Por días trabajando, inclusive hasta pagos dobles y triples, todo determina el Excel de manera automática. Pero eso porque yo lo he elaborado, así mi criterio, he pensado y ese pensamiento lo he desarrollado en esa planilla electrónica. Cosa que si le doy al auxiliar, el auxiliar va a dubitar y va a decir, ¿y aquí qué se coloca, licenciado? Y aquí le voy a tener que capacitar para que maneje eso, ¿no? Entonces, habilidades técnicas para poder sobrellevar mi trabajo, sí, para poder sobrellevar yo como gerente, ¿no? O como encargado del personal. Habilidades de reaccionar a adaptarse al cambio. Ya habíamos hablado hace ratito. Si no nos adaptamos al cambio, estamos en problemas. A veces, simplemente el hecho de que les den una laptop en español o en inglés, ya les ha hecho variar todo el teclado. Y si no sé adaptarme, ¿sí? El teclado en inglés no lleva coma decimal, lleva punto decimal, ¿no? Entonces, ahí sí, nomás, si no me puedo adaptar, voy a patalear, ¿no? Solo un pequeño ejemplito, ¿no? O cuando cambian de celular, ¿verdad? Cuando cambian de, no sé, de un Xiaomi a un Samsung, el manejo es distinto, o a un iPhone, ¿no? Pero se adaptan, sí, tienen esa habilidad de adaptarse al cambio. Entonces, esa habilidad en cuanto a nuestra rama tenemos que también desarrollar. Conocimientos de informática, por demás decirlo, si no sé manejar redes sociales hoy en día, prácticamente soy un analfabeto digital, diríamos, ¿no? Conocimientos de administración general, planificar, organizar, dirigir y controlar. Creo que todos me han sobreentendido ya eso. Hemos hablado hace un momento. Y en cuanto a rasgos personales, tiene que ser alto, guapo, rubio, en forma, campeón de fitness o por lo menos de, no sé, peso gallo, qué sé yo. No, nada que ver, ¿no? En cuanto a rasgos personales, es la persona encargada de recursos humanos o el gerente de recursos humanos tiene que ser flexible, ¿sí? Tiene que tener flexibilidad ante las personas. No tiene que ser sumiso, ¿sí? Solamente ser flexible. Tiene que adaptarse. Entre las personas nos tenemos que adaptar. Muchas veces los trabajadores están con el picho, ¿verdad? Y cuando tratas de hablar con un grupo, pase, licenciado, siéntese, sírvase. El hecho de rechazar esa coca ya es como una barrera que estuvieras poniendo entre empleados y vos, ¿no? Entonces, nomás hay que adaptarse un ratito, ahí hay que aceptar de buena manera todo, tomar buenas decisiones. No creo que todos quieran tomar malas decisiones, ¿no? Dinámico, hay que estar siempre activo en una o en otra situación. Tengo que demostrar dinamismo. Si a mí me va a dar flojera y voy a decir, trae, pásame, anda, cómpramelo, el trabajador va a tratar de hacer lo mismo. Con sus subalternos va a decir, anda, trae, compra, etc. No, el dinamismo está en una persona. Vamos, suban, vamos, cola, bajen, suban, etcétera. ¿Qué sé yo? ¿No? Tengo que impulsar a las personas. Competente. Yo creo que competente está por demás, ¿no? Tenemos que sobresalir ante el resto. El hecho de ser competente no quiere decir que seas ególatra, ¿no? O sea, competente en el buen sentido de la palabra. Tienes que demostrar prácticamente tus habilidades. Preciso y firme en decisiones. Si vamos a preciso y firme en las decisiones, se refiere a no estar preguntando, ¿o tú qué harías? ¿O cómo podemos hacer? ¿Sí? Eso denota inseguridad en lo que estamos tratando de hacer. Muchas veces preguntan, ¿o cómo hacemos? ¿Crees que está bien? Y estás hablando con el capataz, no sé,
o estás hablando con otra persona que no está acorde al cargo, ¿no? Entonces, por eso dice, primero tienes que tener pensamiento crítico y analítico. Si tienes pensamiento analítico, crítico, entonces puedes tomar decisiones firmes, ¿no? Y como para terminar, valores humanos, ¿sí? Dentro de los valores humanos, muchas veces tenemos que pensar antes con la cabeza que con el corazón. Pero cuando nos referimos aquí a valores humanos, estamos hablando de hacer lo correcto, ¿sí? De no dañar al prójimo, en otras palabras, que no vaya en contra de las personas, ¿no? Que es lo más loable, digamos, en esta situación. Tener ese valor de honestidad, de integridad, etcétera, ¿no? Con nuestras terceras o con terceras personas o con nuestros empleados o colaboradores. El valor humano siempre está presente. El que yo entre a un área operativa sin saludar porque me crea el gerente, eso ya denota mucho en mí como persona, ¿no? Entonces, el valor humano ante todo es respeto, ¿no? Respeto hacia las personas. Todos somos personas y todos a un rato estamos en este mundo que es imprevisto, digamos. Unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Eso es complicado, esa partecita. Pero mientras hagamos bien, todo sale bien. Créanme que mientras hagamos bien, todo va a salir bien, ¿sí? Sin dañar a nadie. A veces decimos, ¿por qué? Si yo he hecho las cosas bien, créanme que no es ese el momento. Hay un momento más grande que les está esperando para que les vaya bien. Preguntas, comentarios, algo que les quede en la cabeza por ahí. Todo bien, Lisa. De aquí en adelante en los otros módulos van a profundizar lo que es cultura, lo que es remuneración, selección, inducción, ¿no? Va a haber más a detalle. Ahorita lo que hemos visto es una introducción y unos rasgos de lo que debería ser lo que es gestión del talento humano. Entonces, recapitulando y para terminar, gestionar es lo mismo que administrar. Planifica, organiza, dirige y controla. Solo que en este caso, no recursos físicos, sino recursos humanos. De la mejor manera generalmente es para crear valor en la empresa, ¿sí? Cuando creamos valor en la empresa, esa empresa siempre tiene para ir para arriba. ¿Va? ¿Alguien más? Les dije que les iba a dejar tarea. Entonces, van a tener una tarea. Aquí tengo un textito de millennials, ¿sí? ¿Qué son los millennials? ¿Cuál es su capacidad de trabajo? Si son emprendedores, no son emprendedores. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuántas horas les gusta trabajar? ¿Qué tan optimistas son? ¿Qué tan pesimistas? Lamentablemente no está nuestro país en el estudio, pero nos va a servir para concientizar lo que es gestión del talento humano. Y como sé que no todos van a ser millennials, van a contrastar con la generación Z, porque la generación Y es la generación millennial y la generación Z es la que viene después. Entonces van a contrastar, van a hacer un cuadro de diferenciación o hojas de diferenciación, millennials de la generación Z. ¿Listo? Van a terminar de entender a qué tipo de empleados representan ustedes, a la generación millennials o a la generación Z. ¿Me dejo entender? Prácticamente van a ser un ensayo, en otras palabras, un ensayo de lo que son los millennials y su contraste con la generación Z, que es del 2000 a este lado. ¿Preguntas? Disculpe, licenciado, la consigna va a estar en el, si no me equivoco, va a haber un classroom, ¿no? Sí, voy a coordinar ahora con dirección académica para este archivo les voy a pasar ahorita por WhatsApp y también la tarea y ya voy a coordinar
dónde van a subir el trabajo y todo eso. Se les va a dar, se les va a dar a conocer luego, ¿ya? Perfecto. Yo también solicitaría la presentación que nos ha mostrado porque nos gustaría repasar, ¿no? Ha sido un ¿Ya? conocimiento bastante importante el día de hoy, así que como solicitud. Sí, aquí yo he avanzado hasta donde considera pertinente el módulo, ¿no? O sí, lo voy a cortar, si no, hasta aquí para pasarles, porque si se dan cuenta son 46 diapositivas que habla de otra situación más. Pero hasta donde hemos avanzado sí les voy a pasar. Lo mismo en el PowerPoint. Listo, licenciado, mil gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, por mi parte, espero haber sembrado esa semillita a que ustedes busquen más información. El trabajo que les estoy dejando de millennials y de la generación Z les va a impulsar un poquito más y les va a dar a entender más o menos en qué situación están, ¿no? Después lo van a presentar y parte de este módulo me gustaría que profundicen más. Recuerden que deberían ser autodidactas, ¿no? El dato que tengan alguna inquietud, algo, siempre está en internet para poder consultar. Por mi parte, cumpliendo el horario establecido con la institución, es todo. Termino aquí y bueno, me despido de ustedes, chicos. Dios mediante, hasta otra oportunidad y en otra situación, tal vez como colegas más adelante. Gracias, Lisa. Gracias, licenciado. Gracias, Vicente. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Gracias, gracias. Hasta luego, chicos.